Hola, queridos y queridas estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación. Una vez más, su profe Dama del componente social. Esta vez hablándoles acerca de los derechos humanos en Colombia. Los derechos humanos en Colombia, o los derechos en general en Colombia más bien, también los podemos dividir en primera, segunda y tercera generación, tal cual como los hacemos con los derechos humanos a nivel mundial. Podemos decir que la primera generación de derechos nació con la Constitución Política de 1886, donde se destacan la promulgación de derechos civiles. Recordemos que esta fue nuestra primera constitución política luego de proclamar la independencia de España. Y esta era una constitución donde precisamente como estábamos en una función política de reconocernos como no solo como nacionales, sino también como ciudadanos colombianos. Eso antes no existía porque la corona española no permitía. Entonces, al nacer la República de Colombia, nacen los ciudadanos colombianos. Y entonces esos ciudadanos colombianos gozan de unos derechos civiles y políticos. Algunos de esos fueron la igualdad ante la ley, el derecho al juicio justo, la libertad de circulación en el territorio nacional, el derecho al voto, a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. Recordemos que en 1886 la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de asociación eran restringidas. Entonces, para aquella época podemos hablar entonces de algunos derechos civiles. Luego entonces llega la Constitución Política de 1991 y con ella un cambio estructural en lo que es ser ciudadano, ciudadana colombiana. ¿Por qué? Porque entonces ya no solamente estamos hablando del derecho al voto en cuanto a la participación política, sino que nacen los mecanismos de participación ciudadana. Y eso es evolucionar en cuanto a nuestros derechos civiles y políticos. También entonces nace la libertad de asociación, la de expresión y la de pensamiento. Entonces es como un nivel mayor, pero además de eso, los derechos sociales y el bienestar social empieza a ocupar un punto muy importante, lo que antes no sucedía en nuestro país, porque también a los estados los empezaron a evaluar y a medir según el bienestar social. Entonces había que cambiar a Colombia para que el bienestar fuese también en igualdad. Por eso entonces tenemos nuevos derechos en cuanto a la educación, en cuanto a la seguridad social, en cuanto a la salud, la justicia, los subsidios de vivienda, eso antes no existía, nuevos accesos a la cultura, ya no solamente es para las a la alta sociedad o los estratos altos de nuestra sociedad, nuevos derechos laborales y en general lo que se pretende es mejorar nuestra calidad de vida. Luego llegan los de tercera generación. Los de tercera generación tienen que ver con los derechos individuales. Se refiere a la capacidad que yo tengo de ser lo que quiera ser desde mi individualidad. Es decir, en la época de los 40 en Colombia
ser gay era considerado un delito y te podían llevar preso. En la ley o en la constitución ya luego del 91 cambia eso y le dicen que usted puede ser gay, pero con ciertas restricciones, casi que, como dirían en palabras coloquiales, mantenerse en el closet. Pero con los derechos de la tercera generación no solamente se le permite a usted ser gay, sino que se le permite casarse en igualdad de derechos con los heterosexuales y eh, no se le puede despedir del trabajo por eso, no se le puede discriminar por eso. Todavía hace falta pensar sobre el derecho de la adopción. En otros países ya eso es una conquista, ya es un derecho ganado. En nuestro país todavía no hemos llegado a ese nivel de comprensión de la vida. Sin embargo, aclaro, seguimos avanzando en nuestros derechos de tercera generación. Los derechos humanos, por definición, son las condiciones ambientales, materiales ambientales, culturales e individuales que son fundamentales para la realización de las personas. Es decir, en cuanto a la material, tenemos el derecho al trabajo, por ejemplo, ¿cierto? El derecho a poder ser prósperos materialmente. En lo ambiental tenemos derecho también a gozar de un medio ambiente sano y a disfrutar también de los espacios de la ciudad. En lo cultural, entonces, a poder acceder a los espacios culturales que antes no teníamos acceso. Eso también lo permitió la virtualidad. Y las condiciones individuales es yo simplemente con tranquilidad desarrollarme como yo quiera en mi personalidad. El desarrollo de nuestra personalidad en su plenitud depende precisamente del respeto a los derechos humanos. Algunos de los valores que encarnan los derechos humanos son la confianza, la igualdad, la libertad, la esperanza, la justicia, los derechos en sí mismos, la dignidad, la prosperidad y la paz. En Colombia es necesario que hayan defensores de los derechos humanos y que hayan líderes y lideresas sociales que respalden esa defensa, porque Colombia es uno de los países, según el ranking mundial, en donde más se violan los derechos humanos. Por ejemplo, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010, con la intensificación del conflicto armado, también se aumentó la violación a los derechos humanos. Entonces, en esos dos periodos presidenciales hubo una mayor cantidad de víctimas. Se registran más o menos 3.633.840. Luego, en el gobierno del expresidente Santos, se siguen denunciando la muerte de defensores de derechos humanos y de líderes sociales. Aumentan los cultivos ilícitos y la explotación indiscriminada de oro y coltán. Eso significa que también se violan los derechos a gozar del medio ambiente sano y la vulneración de los pueblos indígenas por las mafias del narcotráfico y los grupos al margen de la ley. Se rescata pues la firma de la paz con el exgrupo guerrillero FARC, lo cual mitigó en algún grado, digamos, las violaciones que se venían dando con respecto al conflicto armado, pero otras se siguen manifestando. En el actual gobierno, el del presidente Duque, continúan los abusos de poder, los extractivismos y la violación de los derechos humanos por parte del Estado. Se han incrementado los asesinatos de los líderes y lideresas sociales, también de los desmovilizados, excombatientes de las FARC.
así como violaciones a los derechos humanos en el desarrollo del paro universitario y del paro nacional, y también con la erradicación forzada de coca. Sobre eso tenemos una gran reflexión que hacer como colombianos. ¿Realmente el fin justifica los medios? Eso es lo que tenemos que pensar. Los derechos más violados en Colombia son el derecho a la salud, a la vida, el derecho de los desplazados, especialmente en Antioquia, Cundinamarca, Santander y el Valle. Es triste que Colombia sea uno de los países que más viola derechos humanos, pero es más triste que sea el departamento de Antioquia, con su orgullo paisa, el que también encabece semejante lista, que solamente debe conllevarnos tristeza, vergüenza y quizás un poco de confusión. ¿Cómo es que nos matamos entre nosotros mismos y matamos a aquellas personas que están luchando y encabezando nuestras luchas? Porque nosotros somos parte de esas personas vulneradas y marginadas por el Estado. Entonces, la invitación es a que apoyemos a nuestros líderes comunitarios para que no los sigan asesinando y también para que nuestros derechos no sean violados. Tenemos que procurar no violarle los derechos a los demás. Entonces, en la medida de lo posible, apoyar a aquellos líderes y también, en la medida de lo necesario, no seguir con nuestras acciones individuales violando los derechos humanos de los demás. Bueno, mis queridos y mis queridas, hasta aquí fue nuestra presentación de hoy. Les agradezco el espacio. Saben que los quiero mucho. Un besito.